En la posada navideña, Carmen le dio a mi hija Sofía una nota hiriente. Nos fuimos sin drama, pero al día siguiente ella encontró una sorpresa desagradable en su jardín que la hizo gritar. No me sorprendió. Quisiera decir que cuando vi el detalle que le dieron a mi hija sentí que el mundo se detenía, o que todo pasaba en cámara lenta, como en esas escenas emotivas de las películas. Pero en realidad, lo sentí como algo que venía anticipando, no con ilusión, sino con cierta inquietud en el corazón. La celebración fue en la casa de Carmen, en la colonia del Valle, un lugar que parecía sacado de Instagram, decoración con globos en tonos perfectamente combinados, una mesa de dulces típicos mexicanos digna de revista, playeras coordinadas para Diego y Daniel que decían gemelos estrella, y niños corriendo felices con sus bolsitas de dulces artesanales como si fueran tesoros. Mi Sofía sostenía la suya. Tiene 7 años. Llevaba puesta su diadema de brillitos que ella misma escogió esa mañana, diciendo que se sentía como una estrellita del cielo. Estaba un poco nerviosa antes de llegar, las multitudes siempre la ponen así. Pero practicó decir y feliz cumpleaños, primos, en el coche 2 veces. Incluso preparó 2 tarjetitas con mucho cariño, una para cada primo, decoradas con estrellitas y firmadas con amor. Me sentía orgullosa solo de verla intentarlo. Alejandro y yo nos quedamos cerca de la mesa del pozole y los tamales, platicando cortésmente con otros invitados que apenas conocíamos. Intenté no darle importancia a cómo Carmen apenas nos saludó, como mi mamá Ana me dio esa sonrisa forzada que decía por favor, mantén la calma, y como mi papá Roberto solo hizo un gesto y siguió con su plato como si requiriera toda su atención. Después empezaron a repartir las sorpresas. Cada bolsita tenía el nombre del niño en letras brillantes, un peluche de alebrije, burbujas para soplar, botellitas de agua decoradas y un llavero con su inicial. Los pequeños iban destapando sus regalos con la misma emoción que en Navidad. Luego le dieron la suya a Sofía, una simple bolsa de papel, sin decoración, sin nombre, solo un post-it mal pegado con la letra de Carmen, trata de portarte mejor el próximo año. Sofía parpadeó confundida, como esperando entender si era una broma. Al revisar dentro encontró un crayón partido, un borrador usado y un dulce de menta que parecía olvidado en el fondo de algún bolso. Nada más. Vi cómo se le hizo un nudo en la garganta. Me miró buscando respuestas. Sentí sus deditos buscando mi mano, como si pensara que había hecho algo malo. Entonces comenzaron las risas de los adultos. Carmen fue la primera, con esa risa aguda que usa cuando quiere ser el centro de atención. Ha estado un poco inquieta últimamente, comentó, como si fuera gracioso que interrumpiera, contestara o se pusiera sensible por pequeñeces. Es solo un recordatorio amistoso, se rió mi mamá. En realidad, le hace bien. La consientes demasiado. Hasta mi papá soltó una risita incómoda como si todo fuera solo un malentendido sin importancia. Los otros niños también empezaron a reír sin entender por qué, como suelen hacer los pequeños al seguir a los mayores. Sofía intentó sonreír, pero su labio temblaba mientras luchaba por no llorar. Alejandro me miró, no con asombro, sino con una determinación tranquila. Se agachó junto a ella, tomó suavemente la bolsa de sus manos y le dijo, esto no es para ti, princesa. Vamos por un helado de vainilla. Nos pusimos de pie. No dijimos nada más. Tomamos sus manitas y salimos de esa casa como quien sale de una situación incómoda. Nadie intentó detenernos, nadie nos llamó, ni siquiera Carmen. En la casa, Sofía se acomodó en el sillón, contemplando las estrellas que había dibujado en las tarjetas de felicitación, como si en ellas pudiera encontrar una explicación. Con voz suave, me preguntó, ¿hice algo malo por no agradecer más rápido? Le respondí con ternura, no, mi amor, es solo que a veces las personas se olvidan de ser consideradas con los demás. Ella abrazó las tarjetas contra su corazón, como si fueran un escudo protector. Poco después, se quedó dormida en el sillón, envuelta en la mantita especial que Alejandro le regaló en diciembre, esa que tiene bordado, eres valiente, eres especial, eres querida. En la cocina, mientras Alejandro preparaba un té de manzanilla, nos quedamos en silencio. No hacían falta palabras, la situación era clara. Después de un momento, me comentó, ya suspendí todos los apoyos, la renta del local, los víveres mensuales, los servicios, todo. Asentí y me dirigí al archivero donde guardábamos los documentos importantes. Saqué una carpeta que había ido llenando discretamente con el paso del tiempo, conversaciones por mensajes, fotografías, una impresión del correo donde Carmen me pedía cuidar a los niños mientras ella se tomaba unas vacaciones de autodescubrimiento, los comprobantes de transferencias, incluyendo aquel del predial de la casa de mis papás cuando me dijeron,
Te lo regresamos después del viaje a Cancún. La carpeta estaba repleta. Añadí un último elemento, el papelito con el mensaje mejora tu comportamiento para el próximo año. Lo coloqué al principio, en un protector transparente. Mi esposo me observó sin decir nada, pero cuando nuestras miradas se encontraron, hizo un gesto de aprobación. No como quien autoriza algo, sino como quien reconoce que llegó el momento. Mañana dejaré todo en orden, sin dramas ni confrontaciones, solo con la verdad por delante. Quisieron darle una lección a mi pequeña, ahora les tocará aprender una a ellos. Lo más doloroso es que esto no comenzó con mi hija. Jamás debió llegar hasta ella. Merecía sentirse querida y protegida por toda la familia, no solo por nosotros. Pero esto venía de mucho antes, desde mi propia niñez. Crecer en ese ambiente significaba adaptarse constantemente, convertirse en la versión que menos críticas recibiera ese día. Era aprender a leer el ambiente antes que los libros del colegio. Era preferir callar a decir la verdad, y fingir alegría para evitar explicaciones incómodas. Carmen siempre fue la consentida. Nunca lo mencionaron directamente, pero se notaba. Estaba en cómo le escuchaban con atención, cómo celebraban sus historias, aunque fueran las más simples. Mientras mis logros recibían un qué bueno distraído, sus pequeños éxitos merecían pastel y felicitaciones en el grupo familiar de WhatsApp. Recuerdo cuando en tercero de primaria conseguí un reconocimiento por asistencia perfecta. Me había esforzado tanto, aguantando catarros y malestares. Se lo mostré orgullosa a mi mamá, pero apenas lo miró antes de decir, Carmen fue nombrada alumna del mes, ¿sabes lo importante que es eso? Cuando obtuve un 8.5 en matemáticas, después de meses de estudio intenso, papá solo comentó, tu hermana nunca sacó menos de 10. Cuando me dieron el papel principal en la pastorela navideña, no asistieron. Carmen tenía un partido amistoso de básquetbol, ni siquiera era un torneo oficial, pero era importante para ella, así que prometieron ir a mi siguiente presentación. Nunca lo hicieron. Los cumpleaños eran especialmente difíciles. Siempre me tocaba compartir la celebración con Carmen, aunque nuestros cumpleaños estaban separados por 2 meses. Mi nombre parecía agregado a último momento en el pastel. Un año nos dieron un regalo para compartir, unos patines que solo le quedaban a ella. Siempre había algo que señalar, que si era muy callada, muy expresiva, muy tímida, muy necia. Que si me afectaban demasiado las cosas, que si hacía muchas preguntas. Que si me ponía seria, que si no sonreía lo suficiente, que si mi sonrisa no era la adecuada. No hubo malos tratos físicos, ni palabras hirientes, solo un continuo mensaje sutil de que nunca era suficiente y luego me decían que era demasiado sensible al notarlo. A los 15 años, llegué a casa llorando porque un maestro sugirió que había copiado en un examen. Era falso. Me sentía destrozada. Mi mamá solo comentó, bueno, eres muy reservada, quizá por eso das esa impresión. La próxima vez, trata de sonreír más y actuar con más naturalidad. A los 17, reuní valor para decirle a mis papás que creía estar pasando por un momento difícil emocionalmente. Mi mamá solo volteó los ojos y dijo, ay, esa es la moda ahora, ¿no? Todos dicen sentirse mal. Simplemente están aburridos. Mejor busca un pasatiempo. Carmen me dijo que exageraba, luego me pidió prestado mi cargador del celular y nunca lo devolvió. Cuando me fui a la universidad, estaba nerviosa. No esperaba que fueran el día de la mudanza y no lo hicieron. Me mandaron una tarjeta una semana después con 500 pesos y una nota que decía, no lo vayas a echar a perder. No lo hice. Terminé la carrera, encontré ayuda profesional, aprendí a identificar las cosas. Descuido emocional, búsqueda de culpables, control sutil. Aprendí a superarlo. Cuando conocí a Alejandro, todavía temía ser demasiado intensa. Me disculpé por llorar durante una película. Él simplemente me pasó un pañuelo y dijo, esa escena también me conmovió, ¿verdad? Como si fuera lo más normal del mundo. Fue el primero que me preguntó qué quería para mi cumpleaños y realmente se esforzó, no porque adivinara, sino porque me escuchó. Cuando le conté sobre mi familia, traté de suavizar las cosas. No me presionó, pero la primera vez que los conoció, me apretó la mano bajo la mesa durante la cena y después me dijo, no estabas exagerando. Los dejé volver a acercarse cuando tuvimos a Sofía. Quería que ella tuviera una familia grande, primos, vacaciones, abuelos que la quisieran. Quería que tuviera lo que yo no tuve. Empezó poco a poco, Carmen comentando sobre la ropa de mi hija. Se viste un poco raro, ¿no?
Mi mamá insistiendo en que Sofía debía abrazar a todos, aunque no quisiera. No seas descortés, mi amor. Dale un abrazo a tu tío Beto. Mi papá haciendo comentarios sobre que era muy sensible cuando lloraba por ruidos fuertes. Tiene que aprender a ser más fuerte si quiere salir adelante en esta familia. Intenté explicarles. Les dije que tenía sensibilidad a ciertos estímulos, que necesitaba apoyo, no críticas, que estaba haciendo su mejor esfuerzo. Solo voltearon los ojos. Estás exagerando. Solo busca llamar la atención, le susurró mi mamá a Carmen una vez, sin darse cuenta que podía escucharla. Esto, como defender a mi hija, fue visto como un berrinche más. Y lo dejé pasar tantas veces porque seguía esperando que mejorara, que tal vez esta vez la verían realmente, pero no pudieron verse a sí mismos, su necesidad de sentirse superiores, su deseo de mantener el orden que los hacía sentir cómodos. Tenía dos opciones. Podía seguir dándoles oportunidades, dejar que la lastimaran poco a poco como me lastimaron a mí, o podía romper el ciclo. La elegí a ella. Me elegí a mí. Y mañana entenderán lo que eso significa. Esa noche casi no dormimos. Sofía finalmente se quedó dormida, con sus deditos todavía sosteniendo la tarjeta de felicitación que había hecho para sus primos. Me quedé en el sillón, viendo la luz parpadeante de la computadora como retándome a terminar lo que había empezado. A las 4:07 de la madrugada, le mandé un correo al administrador que maneja el departamento donde vive Carmen. Le expliqué que ya no pagaría el complemento mensual que habíamos acordado. Ese arreglo nunca fue oficial, pero el administrador conocía mi nombre, sabía que la renta siempre salía de nuestra cuenta. Respondió en 20 minutos. Entendido. Le notificaré sobre el ajuste hoy, respondió. A las 4:49 de la madrugada, Alejandro preparó el documento para la financiera del automóvil. Los documentos tenían nuestros nombres, era nuestro historial crediticio, nuestro dinero el que había dado el enganche. Carmen había fallado 2 veces en sus pagos antes de que la ayudáramos. Esta vez, decidimos retirarnos. A las 6:02 de la mañana, reunimos todas las evidencias, mensajes, correos, capturas de conversaciones grupales donde criticaban a mi pequeña, donde Carmen escribía, va a ser igual que su mamá. Una madre demasiado dulce y complicada. Incluso guardamos un audio de la Navidad pasada, cuando mi madre, sin notar que Alejandro estaba guardando recuerdos familiares, le susurró a Carmen, ni te molestes en buscarle algo especial, nunca valora nada. Se referían a mí. A las 7 en punto, todo estaba organizado en una carpeta marcada como, documentado, atada con un listón rojo que encontré en un cajón, un recuerdo de una fiesta de los niños de Carmen. No lo planifiqué así, solo sucedió. A las 7:30 llegamos a casa de mi hermana. Sin decir palabra, solo dejamos el sobre. Alejandro lo colocó con cuidado en la entrada. Tocamos y nos retiramos. Íbamos a medio camino cuando lo escuchamos, su voz. Un sonido que parecía contener años de emociones contenidas. No volteé. Alejandro apretó el volante y por un instante, esbozó una sonrisa. Después me enteré que el vecino salió preocupado, pensando que alguien necesitaba ayuda. Llamó a las autoridades cuando vio a Carmen en el jardín, alterada, sosteniendo la carpeta como si quemara. Cuando llegaron, ella intentó decir que era una forma de acoso, que su hermana quería causarle problemas. Revisaron el contenido y le explicaron tranquilamente que era un asunto legal, nada que requiriera su intervención. Al mediodía, mi celular mostraba 38 mensajes de mi hermana. Los primeros eran muy intensos. ¿Por qué haces esto? ¿Te parece divertido? Luego intentó hacerme sentir mal, la familia es lo más importante, no puedes hacernos esto. Después suplicó, por favor, no puedes cancelar los pagos así por una broma. Finalmente, las advertencias, te vas a arrepentir si no lo arreglas. Mi madre me marcó 4 veces y en su tercer mensaje dijo, has cruzado una línea. Siempre hemos tenido nuestros momentos, pero esto es demasiado. ¿Qué buscas de nosotros? Sonaba más molesta que arrepentida. No contesté. En cambio, compartí la carpeta digital con toda la familia extendida, tías, tíos, primos, con un simple mensaje, por si alguna vez se preguntaron por qué nos distanciamos. Al final del día, recibí 20 respuestas, la mitad decían algo como no lo sabíamos. Un primo solo escribió, me alegro por ti. Los verdaderos cambios empezaron 15 días después. El dueño cumplió su palabra, Carmen tenía un mes para cubrir el total o buscar otro lugar. La financiera marcó el auto,
sus retrasos causaron una revisión y recibió un aviso. Alejandro sonrió al ver la notificación. Mis padres llamaron a mi esposo, no a mí. Isabel no nos escucha, dijo mi mamá. Tal vez a ti sí. Dile que lo lamentamos. Dile que no tiene que hacer esto. Él respondió con honestidad, Isabel no les está haciendo nada, ustedes se lo hicieron a sí mismos. Aparecieron en casa la mañana siguiente. Mi pequeña los vio por la ventana, se puso pálida. Los encontré en la puerta. Solo queremos conversar, dijo mi papá. Esto se está saliendo de control. No, respondí, esto se llama responsabilidad. Mi mamá intentó mostrar tristeza, no lo logró. Me mantuve firme. Dejaron una tarjeta en el buzón, de esas para momentos difíciles. Decía, extrañamos a nuestra familia. La devolví con una nota, yo también. Volví a entrar a casa, donde Sofía leía en el sillón, acurrucada bajo una cobija suave con expresión serena. Alzó la mirada y me preguntó, ¿estaban molestos? Moví la cabeza. Hablaban muy fuerte, le expliqué. Ah, eso es diferente, respondió ella. Asintió comprensiva. Al atardecer, Alejandro nos llevó por unos helados de la Michoacana. No lo vimos como festejo, simplemente disfrutamos el momento. En esa calma había algo distinto, tranquilidad. Y se sentía maravilloso. Durante los siguientes días reinó el silencio, aunque se percibía cierta tensión contenida. Carmen estaba muy alterada, por supuesto. Después de la conmoción inicial, los mensajes constantes y sus intentos de hacerme sentir culpable, todo se tornó más complicado. Por un momento creí que quizás habían entendido el mensaje. Me equivoqué. 10 días después de entregar el sobre, Sofía regresó del colegio Esperanza con una notita de Carmen en su mochila. Estaba escrita en papel rosa con corazoncitos, como si fuera una tarjeta para una niña pequeña. El mensaje decía, si alguna vez te sientes triste o confundida, recuerda que tu tía Carmen te quiere mucho. Puedes llamarme cuando quieras, aunque mami diga que no. Mi pequeña me miró desconcertada. ¿Hice algo malo? La indignación me invadió al instante. Esto iba más allá de los límites, era una forma de manipulación muy delicada. Llamé inmediatamente al colegio. Resultó que Carmen había usado el nombre de una amiga para poder dejarle un recado a su sobrina. Sin verificar identidades, sin supervisión, solo con una sonrisa amable y un nombre falso. Esa misma tarde, presenté una solicitud formal de restricción ante el colegio, la SEP y las autoridades correspondientes. Envié notificaciones legales tanto a Carmen como a mis padres. Mi abogado mandó un seguimiento poco después. Apareció una cuenta anónima en redes sociales, llamándome malagradecida y compartiendo fotos antiguas de mi niñez con mensajes como hay personas que olvidan quien las cuidó. Otro mensaje anónimo decía, recuerda, los niños crecen. Algún día ella sabrá lo que hiciste. Esa fue la gota que derramó el vaso. Entregué toda la evidencia a mi abogado, quien lo reportó a las autoridades. Carmen publicó una foto llorando con el mensaje, cuando tu propia familia te da la espalda. Vi cómo llegaban los comentarios de apoyo hasta que la verdad empezó a salir poco a poco. Primero una tía, luego una prima, después otra. Comenzaron a circular capturas de pantalla, se compartieron mensajes de voz, todos vieron las pruebas tal como yo las había visto. Roberto y Ana, mis padres, no supieron manejarlo. Organizaron una videollamada familiar de emergencia a la que decidí no conectarme. Según me contaron, cuando alguien preguntó por qué no me invitaron al cumpleaños del abuelo el año anterior, mi madre se quedó sin palabras. Otra persona cuestionó por qué Carmen había estado usando el fondo familiar de emergencia siendo ella la única, con un trabajo estable. Alguien más preguntó sobre la fiesta de cumpleaños, si los rumores eran ciertos. Al terminar la llamada, 4 familiares se habían desconectado en silencio. Mis padres dejaron de compartir fotos familiares. Carmen cerró sus redes sociales. Después recibí una carta de mi madre, escrita con letra temblorosa en papel decorado. La familia está pasando momentos difíciles. Cometimos errores, pero al final somos lo único que tenemos. No alejes a todos para siempre por un malentendido. Tu hija lamentará esta distancia y tú también. No respondí, en vez de eso, coloqué la carta en un marco y la puse junto al papelito que inició todo, trata de ser mejor el próximo año. Después, ayudé a mi Sofía a decorar su recámara nueva con lucecitas LED. Eligió las más suaves, esas que van cambiando de tonalidad poco a poco, como una respiración tranquila.
Y hablando de respirar, noté que ella también había cambiado, ahora lo hacía más relajada, sin esa tensión que antes cargaba. En el colegio hizo 2 nuevas amistades en su clase de arte. Eran niñas muy lindas y comprensivas que la aceptaban tal como era, incluso cuando necesitaba sus momentos para estar tranquila o alejarse un poco del ruido. Por fin empezó a descansar bien por las noches. Una mañana me confesó algo hermoso: mami, ya no siento esa inquietud en mi pecho. La abracé con tanto cariño que soltó una risita. Al finalizar el ciclo escolar, organizaron un día para las familias. Cada estudiante podía invitar a un adulto para compartir galletas y ver sus trabajos artísticos. Por supuesto, me eligió a mí. Su obra era una pintura llena de imaginación, un cielo con estrellas y cometas en tonos rosados muy delicados. En una esquinita había escrito con pintura oscura: la paz vale más que la grandeza. Camino a casa, le pregunté si quería un helado de la Michoacana. Asintió y luego se quedó pensativa. Mami. ¿Qué pasa, mi amor? Tomaste la mejor decisión, aunque algunos no lo entiendan y aunque ya no nos hablen. Hiciste lo correcto. Sentí un nudo en la garganta mientras contenía la emoción. Gracias, mi cielo. Tus palabras significan muchísimo. Ella se recargó en su asiento, con una sonrisa serena. Esa noche, antes de dormir, revisé mi correo. Había un mensaje de Carmen, sin título, solo 6 palabras. ¿Ya estás contenta? Conseguiste lo que querías. No contesté, no era necesario porque estaba equivocada. No se trataba de ganar. Me alejé y, por primera vez, seguí adelante sin dudar. A veces me pregunto si pude haber manejado las cosas de otra manera, si debí expresar más en aquella posada o si mi silencio fue la mejor respuesta. Me cuestiono qué recordará Sofía cuando crezca y me alegra saber que no tendrá que superar ciertas experiencias porque las evité a tiempo. Pero ahora quiero preguntarte, si fuera tu pequeño o pequeña, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías distanciado? ¿Habrías actuado diferente o lo habrías dejado pasar? Comparte tu opinión. ¿Crees que hice bien o me excedí? Si te interesan más historias como esta, con sentimientos reales y experiencias de vida, no olvides suscribirte.